La palabra que traigo hoy a mí me pega mucho, me llama mucho la atención y creo que es una de las palabras que usted también debería prestarle mucha atención, porque si nuestro Señor Jesucristo en más de 3 oportunidades nos dice, cuidado de tal cosa, guárdense de tal cosa, cuídense, quiten, significa que hay que prestar atención a todo esto. Si Dios es reiterativo en que debemos quitarnos la levadura, entonces es porque puede ser muy, pero muy negativa en nuestras vidas. Y puede abrir puertas que acarreen maldición para nosotros y para nuestras generaciones. Por eso hoy te voy a explicar de quitarte la levadura, sacarte la levadura y por qué. ¿Por qué nos advierte nuestro Señor Jesucristo y Dios también en el Antiguo Testamento? Y los apóstoles, como Pablo en la carta a los Corintios, nos van a advertir de que hay levaduras que nos hacen mal. Primero sepamos qué es la levadura. La levadura es un conjunto de hongos que inician el proceso de descomposición o fermentación de distintas sustancias orgánicas, como por ejemplo la harina, como por ejemplo el vino. Entonces infecta, contamina, inflama, hincha la vida del creyente. La levadura representa al pecado que se esparce sutilmente dentro de nosotros, empieza de a poquito hasta contaminar todo nuestro ser. Algunas de las levaduras de las que debemos cuidarnos de que no nos infecten, primero te voy a explicar qué levaduras nos dice nuestro Señor Jesucristo que debemos cuidarnos. Vamos a introducirnos con los tipos de levadura y después voy a ir a la palabra. Marcos 8:15, nuestro Señor Jesús le va a decir a sus discípulos, cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos. Ese es un tipo de levadura. Y de la levadura de Herodes. Ese es otro tipo de levadura. Mateo 16:15 nos dice que también nos cuidemos de Mateo 16:5 nos dice que nos cuidemos no solo de la levadura de los fariseos, sino también de la levadura de los saduceos. Entonces vamos a ver algunas de estas levaduras. La levadura de los fariseos, según Lucas capítulo 12, versículo 5, dice que esta levadura es, Lucas 12:1, nos dice que esta levadura es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lo que me va a llamar la atención, que nos va a hablar de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, y después también va a agregar, ya les voy a mostrar, la levadura de los escribas. Estos 3 tipos de levaduras o de espíritus que invaden y contaminan al creyente, fíjese, fariseos, saduceos y escribas, esto se da dentro de la iglesia. Esto se da dentro del templo de Dios. Por eso debemos tener cuidado, pero así estas levaduras van a llevar a tu casa, van a llegar a tu familia, y hoy están llegando a través de todas las redes sociales a la vida de nuestros hijos. Entonces, según Lucas 12:1, la levadura de los fariseos tiene la característica que es la hipocresía. ¿Qué es ser hipócrita?
es fingir sentimientos o cualidades contrarias a las que se tienen. Ahorita cuando viene un hermanito y te dice, ay, qué lindo que está. Ay, ¿por qué no se muere cuando te da la espalda? Esos son los hipócritas, los que te dicen una cosa, pero tienen un sentimiento contrario. Ay, qué bueno que te vaya bien, pero por dentro están odiando tu éxito. Son gente que tiene doble cara, doble vida, son farsantes, se ponen caretas, fingen, hacen teatro. Y lo peor es que ellos creen que son mejores que los demás, pero se hacen los humildes, pero quieren sentarse en las primeras filas. Eso lo dice el Señor. Creen que son mejores, pero se ponen en papeles de humildes, de víctimas. Lucas 11, el 39. Lucas 11, 39. Mire, lo va a tratar, si lo leemos rapidito, si no, les va a hablar. Mire, ustedes son los que limpian las cosas de afuera, pero por dentro son rapaces, codiciosos, avaros, están llenos de maldad. Versículo que sigue, el 40. ¿Acaso no es el que hizo lo de afuera también lo de dentro? ¿Por qué te tienes que vestir como si fueras un santo en la iglesia? Pero fuera de la iglesia, en los boliches, en el trabajo, en la casa, te vistes de una manera totalmente diferente. ¿Por qué quieres aparentar? Versículo 41, a ver. Dad limosna de lo que tenéis y entonces empezarás a limpiarte. No, el 42, vamos. Ay de vosotros, fariseos, que diezman poquito la menta, la ruda, la hortaliza, pero no lo que corresponde. Pasás por alto el dar justicia, el hacer amor. Estas cosas son necesarias sin dejar de hacer aquello. Versículo 43. Ay de vosotros que amás las primeras sillas. ¿Te gusta que te saluden? Versículo 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Te lo digo en otra versión, que soy como sepulcros blanqueados, blancos por fuera, podridos por dentro. Sepulcros que no se ven, dice aquí. ¿Sabías que estaba prohibido pisar las tumbas? Porque te contaminabas, quedabas contaminado de lo podrido que había bajo ese suelo. Entonces a veces vos te saludas, comes, te abrazas con gente que está podrida por dentro y te contaminas. Y no lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no te das cuenta? Porque aparecen que son los mejores cuando te saludan, mi reina, mi príncipe. Siempre están saludándote de una manera afectuosa y siempre están ahí, pero por dentro tienen otros sentimientos. Entonces vemos que dice que son malos, rapaces, insensatos, injustos, necios, envidiosos, traicioneros. Aman las primeras filas, contaminan a los que se relacionan con ellos, distorsionan la realidad para justificar su conducta. Tienen una imagen en la iglesia, pero en su casa tienen una imagen distinta. ¿Está entendiendo lo que es la levadura? Porque esta gente empieza a influenciarte de a poquito. Vamos, salgamos, vayamos a tal lado. ¿Qué tiene de malo? Nadie nos va a ver. O empiezan a hablarte mal de alguien para desvalorizarlos porque envidian, codician lo que otros tienen. Proverbios 11:3 dice, al bueno lo guía la justicia, pero al traidor lo destruye la hipocresía. Yo estoy
Robá en otras versiones. Al bueno lo guía la justicia. Al traidor lo destruye su hipocresía. Ahí lo tiene, NBI. A los justos los guía la integridad. A los falsos, bueno, aquí dice a los traidores, la versión que yo tengo, pero a los falsos los destruye, ¿qué cosa? Sus hipocresías. Te hacen querer que te aman, que te quieren, que les agradas, pero en el fondo te odian, te tienen celos, te envidian, no te pueden ver. ¿Alguien conoce gente así para que esté entendiendo lo que estoy hablando? Los fariseos creían en las tradiciones más que en la palabra de Dios y en las profecías. Es la gente, no, es la tradición, es la tradición. Porque hay religiones, por ejemplo la católica, que se guía por la tradición más que por la palabra o por la profecía. Al fariseo le importa la apariencia, la tradición. Es Semana Santa, no comamos carne. Pero no importa si hacen cualquier tipo de pecado durante esa Semana Santa. ¿Lo está entendiendo? Mateo 23. Por eso quiero que entiendan esto. Ellos prefieren la tradición, la apariencia, a una palabra profética que te guíe. Por eso Jesús les decía, ustedes fariseos son los que mataban a los profetas. Son los que matan la profecía de Dios dentro de la iglesia. Mateo 23:13 nos dice que ellos cierran las puertas del reino con sus enseñanzas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que cierras el reino de los cielos delante de los hombres. No entran vosotros, pero tampoco dejas entrar. Por ejemplo, aquellas personas que dicen, no, ya no se puede hablar en lenguas, las profecías ya cesaron, ya no creo en milagros, ya no creo en el mover de Dios. Entonces, si no crees en eso, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón. Entonces, cierra las puertas del reino de Dios para que la gente disfrute las bendiciones, los dones, los carismas del reino aquí en la tierra. ¿Y qué hacen? Ellos no dejan entrar a nadie, pero tampoco entran ellos. Se hacían pasar por espirituales, pero estaban llenos de deseos carnales. Ahí el versículo 14 dice que iban a las casas de la viuda, a la viuda. No está el esposo, murió, van a la viuda a consolarlo, a hacer largas oraciones. Gente pervertida en sus deseos sexuales, con deseos terrenales y carnales muy fuertes. Esto lo va a encontrar y lo hemos visto dentro de las iglesias. Gente que afuera eran hermosas criaturas, pero por dentro con perversiones. Hemos visto en muchas mujeres lesbianas, hombres homosexuales, pero mostraban una apariencia aquí dentro de la iglesia, querían servir. Pero había una perversión, fariseos. Es una levadura que va contaminando. Por eso Jesús les decía, esos son ciegos que guían ciegos. Sepulcros blanqueados, podridos por dentro. Pero así, por fuera, una apariencia hermosa. Vemos también que incluye a los escribas, al igual que los fariseos. Ahora vayamos a la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos es prácticamente muy similar a los fariseos. Ambos integraban el Sanedrín, los escribas también. Pero los saduceos es la casta, diría Milei. Es la oligarquía gobernante. Es los ricos, son los aristócratas. Era la aristocracia judía. Eran los que se creían superiores, eran los que ponían y sacaban reyes. Podían pasar los reyes, pero ellos siempre quedaban al cargo de la economía,
del poder, de las finanzas y de todo, de la justicia. Eran mayoría en el Sanedrín. Los fariseos eran minoría, pero los fariseos eran populares y más queridos que los saduceos, porque se daban con la gente, los fariseos, cosas que los saduceos no. ¿Cuál era la levadura de los saduceos? Que no creían en ninguna manifestación del Espíritu Santo. Tampoco creían en los ángeles, tampoco creían en los espíritus malignos, tampoco creían en la resurrección y obviamente cuando vino Cristo no creyeron que era el Mesías. Este tipo de levadura, a ver si pueden identificarlo en alguna persona, son aquellas personas que siempre quieren tener el control de todo. Quieren controlar al marido, quieren controlar la vida de los hijos, quieren controlar tu vida, quieren controlar la vida de la iglesia, quieren controlar al pastor. Pastor, usted debería predicar. Quieren controlar la alabanza, deberían cantar otra alabanza. Quieren controlar todo. Es gente que les encanta el control y estar cerca del poder. Son esos que siempre están buscando estar cerca de la gente que tiene poder. Dentro de la iglesia, cerca de los líderes, cerca de los pastores, etcétera. Ellos manipulan a través de su riqueza, lo compran todo, son gente de poder a través de su poder o de su influencia. No dejen, yo pago todo. No dejen, yo lo voy a hacer. Ojo que estoy hablando de los saduceos, porque hay gente que tiene buen corazón. Y hay gente que hace las cosas porque lo siente de verdad. Pero estoy hablando de gente que lo hace con intenciones ocultas, para conseguir otras cosas. No sé si lo está entendiendo. Vemos características similares, tanto en saduceos, fariseos y escribas. Ellos siempre, vamos a ver, que quieren matar las cosas de Dios. No importa si matamos profetas, si matamos al Mesías, pero que nosotros no perdamos el control. Si tenemos que torcer la ley, la vamos a torcer, pero nosotros no podemos perder el control. Vamos a otro tipo de levadura, así vamos, antes de podamos terminar esta introducción. La levadura de Herodes. Guárdense, cuídense de la levadura de Herodes. Ahora, lo que no dice Jesús, si bien lo repite 2 veces que había que cuidarse de la levadura de Herodes, no dice de qué Herodes. Si de Herodes el Grande o del tetrarca. O sea, para que lo entienda, ¿de qué espíritu herodiano me estás hablando? ¿De qué levadura de Herodes me habla? ¿La del padre o la del hijo? Como no me dice, vamos a tratar de interpretar cuál levadura es o qué levadura tenían estos 2 Herodes. Aunque vemos características similares en el padre y en el hijo, ambos querían matar a Jesús. Ambos querían matar a Jesús y a sus profetas. Eran soberbios, eran orgullosos, eran necios, eran engañadores, eran envidiosos y eran codiciosos. Y siempre los gobernaba un espíritu de muerte. La levadura de Herodes va a querer matar tus sueños, los sueños de Dios para tu vida. ¿Has visto cuando te dan una profecía y Dios te pone sueños hermosos? El Herodes es ese que está al lado que dice, ay, qué linda. ¿Por qué a mí no me dijeron? ¿Por qué yo no recibí esa profecía? ¿Por qué le dicen a ella que canta lindo y a mí no me dicen nada? ¿Por qué? Son esa gente que con una sonrisa, qué bueno que tengas sueños de Dios para tu familia, para tus hijos. Dice, ¿y por qué no me dan a los míos? Y empiezan a desearte el mal y quieren abortar, quieren matar esos sueños de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Van a querer matar tus hijos, van a querer matar tus sueños. Imagínate cómo se puso Herodes, el papá,
En Mateo capítulo 2, 1, 2, Mateo 2, 1, 2, vienen unos reyes de Oriente, ¿se acuerdan? 3 reyes magos que venían de Oriente y vinieron a Jerusalén en los días del rey Herodes, versículo 2. ¿Y saben qué le dicen al rey Herodes? Rey, ¿dónde ha nacido el nuevo rey de los judíos? Porque venimos a adorarle con riquezas. Imagínate cómo se brotó de odio, de celos, este rey Herodes. Porque el versículo 3, si me lo pones, dice que se turbó de bronca, de odio. ¿Cómo otro rey? ¿Cómo van a ser? Yo soy el rey. No hay otro rey. Y entonces se puso, ¿qué cosa? La hipocresía, la farsa, la careta. Ay, ¿y dónde ha nacido? No sé, vamos siguiendo una estrella. A ver, ustedes escribas, averigüen dónde nació ese chico. Hagan una cosa, le dice. Vayan, adórenlo y después vuelvan y avísenme para que yo también vaya a adorarle. Careta, ¿qué quería hacer? Quería saber dónde estaba para matar al niño Jesús que acababa de nacer. ¿Entendió? Son los que se turban cuando a vos te va bien. Estamos hablando dentro de la iglesia. Allá en el mundo ya sabemos que de estos superabundan. Pero fíjese que estas palabras las va a decir Jesús a sus discípulos, lo va a decir a su iglesia, a su pueblo, a su nación, no a los que no son de la iglesia, no a los que no son el pueblo de Dios, la familia de Dios. A los de la iglesia le dice, cuídense. Porque dentro hay gente que cuando vos le digas que te va bien, te van a querer matar. Pero son mis hermanos. Bueno, a José cuando le contó a sus hermanos que tenía sueños proféticos, sus hermanos lo odiaban y lo quisieron matar, lo golpearon y lo vendieron como esclavo. Ojo a quién le cuentas, porque hay gente que parece que se alegran, pero no se alegran cuando a vos te va bien. ¿Quiénes son estos? Familiares, amigos, hermanos de la iglesia, que cuando cuentas algo lindo, mira qué lindo lo que estoy viviendo en mi matrimonio, qué lindo lo que está pasando con mis hijos, por dentro están recontra turbados, aunque se digan, ay, vamos a festejar, mentira, no se alegran, están turbados por el odio, los celos y la envidia. Mateo versículo 12 y 13, Mateo 2. Mateo 2, 12. Dice ahí que Dios va a enviar ángeles a cuidarte. Porque los reyes magos le habían creído la farsa de Herodes, porque te convencen que están contentos e iban a volver a decirles quién era y dónde estaba. Entonces Dios envió ángeles que le dieron revelación en sueños para que no volviesen a Herodes, sino que volviesen por otro camino. Versículo 13 dice que también le envió a José, levántate, vete, porque Herodes está por mandar a matar a todos los niños. Vete, huye de aquí. Dios quiere guardar tus sueños de los espíritus de Herodes, esos espíritus que quieren matar todos los sueños hermosos que tienes para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. Ellos quieren abortarlos, matarlos. Pone versículo 16, 2:16. Aquí te voy a dar algo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enteró que habían vuelto a su tierra por otro camino, mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén
y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué significa esto? Los Herodes tienen una paciencia de caretearte, tienen una paciencia para desearte mal hasta que no te vean destruidos. Por ahí van a seguir. Mire, estuvo esperando 2 años. Los reyes estuvieron 2 años. Y cuando esperaba que vuelvan y se enteró que fueron, ¿cómo esto pasó 2 años y en vez de volver, vuelven por otro camino? Bueno, maten a todos los que tengan de 2 años para abajo. Miren, qué paciencia que tienen para desearte el mal. Ojalá los cristianos tuviéramos una paciencia diferente para leer la Biblia, una paciencia para congregarnos, una paciencia para acompañar a la persona que está mal, tengamos paciencia por orar por aquellas personas que lo necesitan. Los malos tienen paciencia para matarte, para vengarse. Herodes guarda venganza por mucho tiempo. Es paciente. Vamos ahora a Herodes el Hijo. Herodes el Hijo es un espíritu que le gusta el placer y tiene mucha perversión sexual. Codicia. Usted conoce la historia. Él codició y se casó con la esposa de su hermano. Y después, la esposa de su hermano se llama Herodías. Y después va a tener relaciones con su sobrina, Salomé, hija de su esposa Herodías. ¿Y a cambio de qué va a tener relaciones? A cambio de la cabeza de Juan el Bautista. Este espíritu se asocia a Herodías. Son espíritus que se asocian a espíritus manipuladores, controladores y que tienen perversión sexual, como son Jezabel y como son Herodías. Odia los proféticos, odian la palabra de Dios, odian a los hombres enviados por Dios, a los profetas. A diferencia de Jezabel, que no pudo cortarle la cabeza al profeta Elías, Herodías sí le cortó la cabeza a Juan el Bautista. O sea que es un espíritu mucho más maligno y controlador y manipulador y perverso sexualmente el que se asocia a los Herodes. Siempre que veas un manipulador, un controlador, vas a encontrar que tienen perversiones sexuales. Decirle que te dejen abrir la computadora o sus celulares y ahí vas a encontrar la prueba de todo lo que te estoy hablando. De estas levaduras de los fariseos, saduceos, escribas y Herodes, Dios nos advierte que debemos cuidarnos. Ahora sí vamos a ir entrando en palabra. Voy a tomar un poquito de agua. Menos mal que tuvimos una corta introducción. Poneme 1 Corintios 5 del 7 al 8. Primera carta a los Corintios 5, 7. Limpiaos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Límpiense de la vieja levadura para que seas una nueva masa. ¿Cómo va a ser esta nueva masa? Sin levadura. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Qué significa la Pascua? El Cordero de Dios ya fue sacrificado por nosotros. Ya fue sacrificado en la cruz. A ver, para la gente nueva, porque la mayoría que ha estudiado entiende esto. Primero es el sacrificio del Cordero y después es la fiesta de los panes sin levadura y después es la llenura del Espíritu Santo. No puede haber Pentecostés si primero no hay sacrificio de un Cordero. Y si después no hay la fiesta de los panes sin levadura, entonces si ocurre esto, entonces vamos a tener un Pentecostés, que es un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a explicar esto, lo va a entender hoy. Entonces, fíjese,
nuestra Pascua ya fue sacrificado, quítense toda levadura. Versículo 8, así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La de los panes sin levadura. No con la vieja levadura. ¿Cómo era la vieja levadura? Llena de malicia y de maldad. Sino con panes sin ese tipo de levadura, sino con una levadura nueva. ¿Qué es esa levadura nueva? Sean sinceros y hablen de verdad. ¿Qué significa sincero? Viene de la palabra sincera. Antes a las estatuas que tenían fallas se le ponía cera para que no se noten los defectos. La cera se tapaba los defectos. Entonces una persona sincera es la que no esconde sus defectos, sus maldades, y se muestra tal cual es. Esto hablar de verdad. Entonces estamos viendo que Dios nos está diciendo, quítense esas levaduras que hemos visto al principio, porque son malas, están llenas de maldad, pero también de esa malicia. Porque hay gente que es mala, pero hay gente que es mala y es maliciosa. ¿Qué es la malicia? Es cuando vos pones todo tu esfuerzo, todos tus recursos para desear el mal a alguien, para conseguir que a una persona le vaya mal. O sea que es mucho más que la maldad, es gente maliciosa, que lo hace con intenciones de dañarte, de herirte, de arruinarte, porque te tiene celos. Entonces, quiten esas levaduras porque están contaminadas de maldad y de malicia. Ahora vayamos, porque aquí está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Quisiera que leamos Éxodo, capítulo 12, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, si la tenemos, y dice así: durante 7 días, ¿se acuerdan? 7 días dura la fiesta de los panes sin levadura. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día de la fiesta, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días de la fiesta quedará excluido de la comunidad de Israel o del pueblo de Israel. Miren, quiten. Hasta el día de hoy, el pueblo judío, como esta es una enseñanza para los judíos, pero también para nosotros, hasta el día de hoy, cuando celebran la fiesta de los panes sin levadura, el pueblo judío que no reconoce a Cristo como su Mesías, ¿saben qué hacen? Esconden pedacitos de panes leudados, panes con levadura, esconden bajo una olla en distintas partes de la casa, y a los chicos, que son chiquitos, los mandan a buscar esos panes sin levadura, esos panes con levadura. Y cuando traen esos panes que han encontrado, se los cambian por una golosina y después a esos panes con levadura hacen como un acto profético, lo tiran a la basura. ¿Está entendiendo? Ahora, el capítulo 12 del libro de Éxodo nos cuesta cómo celebrar las Pascuas. Si usted lee después Éxodo 12, yo no quiero extenderme porque sé que usted conoce muy bien cómo se celebran las Pascuas. Se mata un cordero, se le quita toda la sangre, se mancha con esa sangre, se pintan los dinteles de las puertas, y después se celebra, ¿me está entendiendo? Después se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, primero va a hablar del sacrificio del Cordero Pascual y luego se va a referir a los panes sin levadura. Y aquí viene la ordenanza: quiten la levadura de sus casas. Según los que entendemos las cosas espirituales, hay 3 tipos de casas. Nuestra casa, donde nosotros vivimos con nuestra familia, una casa. Segunda casa, la iglesia, la casa de Dios. Y tercera casa, nuestro corazón, que es casa o templo del Espíritu Santo.
Entonces, ¿de qué casa tengo que sacar la levadura? De mi casa familiar, de la iglesia y de mi corazón. De esas tres casas, yo tengo que sacar toda la levadura. ¿Qué levadura? La de los fariseos, que son hipócritas, bueno, codiciosos, envidiosos, la de los saduceos, la de los escribas, la de los Herodes. Todas esas levaduras tengo que sacar de mi casa, de la casa de Dios y de la casa del Espíritu Santo, para que el sacrificio del Cordero no haya sido en vano. Porque primero era el sacrificio del Cordero, pero si no sacábamos y comíamos cosas con levadura, ¿qué pasaba? Le decimos, no importa el sacrificio, yo hago lo que quiero. Entonces, si Cristo, que es nuestra Pascua, el Cordero que se sacrificó por nosotros, para que su muerte no haya sido en vano, nosotros, los que creemos en Él, tenemos que sacar estos tipos de levadura ¿de dónde? De nuestra casa familiar, de la casa de Dios y de nuestro corazón. Porque si no vamos a ser hipócritas. Por eso, de estos tres lugares, tenemos que sacar todas estas levaduras llenas de maldad y de malicia. Porque hay gente que es buena aquí, pero en su casa tienen mucha maldad, como tratan a sus esposas, a sus hijos, a sus suegros. Hay mucha malicia y maldad dentro de la casa de Dios también. Y a veces también en nuestro corazón abundan maldades, maquinamos malos deseos, malos pensamientos. ¿Lo está entendiendo? Que debemos quitar toda levadura. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos quieren un vino nuevo para su vida? ¿Cuántos quieren un vino de Dios nuevo, un vino de la presencia de Dios nuevo para sus vidas? Nadie. Bueno, yo sí. Ya que ustedes no lo quieren, me voy a predicar a mí mismo. Porque yo deseo algo nuevo de Dios para mi vida. Yo quiero un vino nuevo. Ahora, como usted escuchó bien, la levadura no solo fermenta pan, sino también fermenta el vino. El azúcar que tiene el zumo o el jugo de las uvas, cuando entra la levadura y la fermenta, se convierte en alcohol. ¿Lo está entendiendo lo que estoy hablando? El jugo de uva, cuando se le echa levadura y fermenta, se convierte en alcohol. Entonces, se convierte en un vino que embriaga con los placeres del mundo. Por eso hay disolución en el matrimonio, en la familia, en las casas de Dios y en los distintos ministerios. Aún ministerios hermosos se terminan peleando. Por eso Dios nos dice qué cosa. No os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, peleas, roturas, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo, que es el vino de Dios. Decirle al que tienes al lado, si te embriagas con vino, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren un vino nuevo para su matrimonio? ¿Cuántos quieren un vino nuevo para su familia? ¿Cuántos quieren un vino nuevo para la casa de Dios? Amén. Mire, lo que Dios nos manda es que nosotros tengamos un vino nuevo sin levadura. Un vino sin levadura. ¿Y cuál es ese vino sin levadura? La sangre del Cordero de Dios.
¿O acaso cuando participamos de la Santa Cena no decimos que el vino representa la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Jesús, escuche bien, tuvo que, porque aquí le va a llevar a interpretar en otro nivel más profundo las cosas que pasaron en la cruz, en la pasión de Cristo. Jesús tuvo que derramar hasta la última gota de sangre en la cruz, porque Él estaba cargando toda la levadura del pecado del mundo. Y si esa levadura se conectaba con la sangre de Cristo, la sangre se fermentaba y el vino nuevo se arruinaba. No sé si lo está entendiendo. Vos no tienes que dejar que la levadura toque tu ser interior porque lo va a fermentar. Por eso el Señor, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Ustedes quieren vino nuevo? Tengan odres nuevos. Porque Él te enseña que no se pone vino nuevo en odres viejos. O sea que necesitas una vasija nueva. Nosotros somos vasija de barro en nuestro interior. Una estructura nueva, una casa nueva. Porque si hay un poco del vino viejo, ¿qué tiene el viejo vino? Tiene levadura, ya está fermentado y se convierte en algo feo que se llama vinagre. Entonces, si vos echas en un odre donde el vino ya está fermentado, es un odre viejo, está lleno de la vieja levadura, entonces ese odre va a arruinar todo el vino nuevo. Por eso yo quiero que entiendan, como se lo dije en Lucas 12:1, primero les dice a los discípulos, quítense toda levadura. Porque hasta que no se saquen esa levadura de sus vidas, hasta que ellos empiecen a mover en una levadura diferente de sinceridad y de verdad, no va a venir el avivamiento, no va a venir el Pentecostés, no va a venir el vino nuevo, no va a venir la llenura del Espíritu Santo hasta que ustedes no estén unánimes juntos. Hasta que vos y tu esposa no estén unánimes juntos en sueños, hasta en billetera. ¿Cuántos saben que cuando la mujer y el hombre tienen billetera dividida, empieza la división del hogar y eso acarrea maldición más que bendición? Cuando empiezan a ser unánimes juntos en sueños y proyectos, toda la familia. Ah, no, que mi papi haga lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero. Cuando no nos dejamos de poner de acuerdo, cuando en la iglesia no estamos unánimes juntos, entonces no viene la llenura del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, hasta que los primeros discípulos no se quitaron toda la levadura y estuvieron unánimes juntos, no descendió el Espíritu Santo como llamas de fuego sobre sus vidas, llenando todo su ser. Entonces, hasta que no estuvieron unánimes juntos, no hubo Pentecostés. El Espíritu de Dios es... ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Cómo se llama? Santo. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Santo. El Espíritu de Dios Santo. Entonces, para que encienda su fuego santo y derrame un vino nuevo, debemos quitar toda la levadura. ¿Por qué no va a poner un fuego, el fuego del Espíritu en nosotros, mientras tengamos rastros de vieja levadura? Porque el fuego hace leudar la masa. No sé si está entendiendo. El fuego va a hacer encender. Por eso vemos gente que recibe un don de Dios, todavía teniendo vieja levadura, todavía teniendo fallas de carácter, y se suben a un caballo. Se inflan de orgullo, de soberbia, y después viene la caída. Porque el fuego te hace leudar todo lo que tienes adentro. Y no vaya a hacer que te hinches de orgullo. ¿Lo está entendiendo eso o no? ¿Cuántos saben que no era un hombre justo y perfecto ante los ojos de Dios?
Por eso Dios les revela planes de salvación, le da toda una ingeniería y una arquitectura para diseñar un arca para que se salve él, su familia y todos los animales y tengan un nuevo comienzo, tengan el comienzo de una nueva humanidad. Ahora, el problema de Noé fue que dentro del arca también llevaba levadura. ¿Me va siguiendo, no? El problema no es que Dios nos revele cosas, nos quiera llevar a la salvación, salvar nuestra familia, es que a veces nosotros no hemos sacado del arca de nuestra casa, del arca de la iglesia, del arca de nuestras vidas, levadura. Noé llevaba dentro del arca levadura. ¿Usted sabe lo primero que hizo después de levantar un altar? Sembró una viña. Y con el jugo de las vides, ¿qué hizo? Vino. ¿Y cómo se hace vino? Con levadura. ¿De dónde sacó la levadura en una tierra nueva? La traía del arca. ¿Conoce la historia? Que Noé se emborrachó. Para que se emborrache ya no era jugo de uva, era vino. Vino que había fermentado con vieja levadura que había dentro del arca. Dice que se emborrachó y ¿qué hizo? Se desnudó. Salió de la cobertura. Son los que salen de la cobertura de sus padres espirituales, de sus pastores. Son aquellos que reniegan, se quitan, se desnudan de sus coberturas. Y saben que empezaron a maldecir. Empiezan a maldecir a los miembros de la iglesia, a los pastores, a sus padres. Noé se emborrachó, se desnudó, perdió su dignidad y empezó a maldecir y maldijo a su nieto. Trajo una maldición generacional. Ojo. No vaya a ser que guardes vieja levadura y que el vino nuevo se eche a perder con tu vieja levadura y seas vos quien maldices a tus propios hijos y a tus propios nietos. Otra, las hijas de Lot, ¿te acuerdan? Que Dios destruyó Sodoma y que tuvo que sacar arrastrándola a Lot y a sus hijas. ¿Qué fue lo único que llevaban escondido las hijas de Lot? Vino. Llevaban vino de Sodoma. No sé si usted puede imaginar lo que es el vino de Sodoma. Otro día le predico. Entonces se embriagaron con ese vino que había sido fermentado con la levadura de la inmoralidad y de la perversión sexual. El vino de Sodoma, vino de perversión, de degeneración sexual. Dice que lo emborracharon primero al padre y una se acostó con él para quedar embarazada. Y cuando la otra ya dijo, bueno, ahora te toca a vos. Y el viejo estaba queriendo despertar, ¿qué pasa? Ay, nomás lo volvieron a emborrachar, seguí tomando. Y ahí cuando se volvieron a emborrachar, lo volvieron a violar al padre, la segunda y la segunda también quedó embarazada. Mire la perversión. Pastor, ¿usted de qué está hablando? Estoy hablando de gente que en sus computadoras ve pornografía, en sus celulares, que la pornografía entra a través de la computadora y nosotros no controlamos lo que ven nuestros hijos. Ay, pero ven dibujitos animados. ¿Saben lo que hay detrás de muchos dibujitos animados? Todas las perversiones que traen acarreadas. Por eso, Tito, la carta a Tito, ¿sabe qué va a decir Tito en el capítulo 2, versículo 3, a las mujeres? No sean esclavas del vino. Porque cuando se dan al vino, salen, toman, vamos a Bariloche, aquí vamos a emborracharnos, van a la fiesta y se emborrachan, vino, vodka, gin tonic, lo que quieran. Después terminan
teniendo relaciones sexuales con una facilidad. No me has puesto Tito 2.5, ¿no? Y Tito 2.3. 2.3. No esclavas del vino, sino al contrario, sean maestras del bien, les dice. A las mujeres de la iglesia les dice, guarda, porque si se dan al vino, son esclavas de cada vez que van a una fiesta se emborrachan. Guarda, porque van a terminar haciendo cosas sexuales prohibidas. Pero ojo que en las cartas pastorales no solo le va a hablar a las mujeres, le va a hablar a todo hombre, a todo sacerdote, a todo pastor, a todo líder, y le va a decir entre esas cosas que tampoco debemos tener levaduras en nuestras casas, que no seamos malos con nuestras esposas, que no seamos malos con nuestros hijos y que no seamos dados al vino. También nos va a decir lo mismo. Las epístolas pastorales dicen que no nos emborrachemos. Ay, pastor, ¿no puedo tomar un vaso de vino con un asado? Sí puedes. Jesús tomaba un vaso de vino con la comida, pero nunca se emborrachó. El problema no es tomar un vaso, es emborracharte, estar atado, estar anclado, ser adicto, necesitar tomar sí o sí. Ah, no, si no hay vino no voy. ¿Parece una locura? A mí me ha pasado a veces tener que disentir y exhortar a muchos padres que querían hacer fiesta de 15 con la barra de bebidas. ¿Cómo vas a hacer barra de bebidas con alcohol en un cumpleaños de 15? Ah, es que si no los chicos no van a ir y hemos gastado mucho en la fiesta, hemos gastado mucho en el vestido, gastado mucho en esto, hemos gastado mucho en otro. Y si los chicos no van porque no hay barra de alcohol, ¿qué hacemos? Déjenos. No es un problema que yo te deje o no te deje. Yo te enseño lo correcto. ¿Pero alguien entiende lo que estoy hablando? Nuestra vida debe ser una ofrenda sin levadura a Dios. Nuestras vidas deben ser una ofrenda sin levadura a Dios. Levítico 2:11. Escuche. Ayúdeme. Antes que empiece a predicar, ayúdeme aquí. Ninguna ofrenda que le ofrezcas a Dios debe tener levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Dios será con levadura. Dios no acepta ofrendas con levadura, aunque la endulces con miel. ¿Lo entendió? Pastor, esto me dijo una persona que se congregaba en la iglesia. Pastor, toda la plata del ministerio pasa por mis manos y estoy lleno de deudas. Déjeme que haga un poquito de plata. Quiero pagar mis deudas, quiero cambiar mi casa, le quiero comprar una casa a mi hija, le quiero comprar un auto. Me quería hacer cómplice. ¿Y sabe cómo me quería endulzar? Y no sabe qué ofrenda le voy a dar a la iglesia. Escúchame. Dios no acepta ofrendas ni diezmos leudados. Gente que roba, ¿vos crees que esa ofrenda es acepta a Dios? Gente que es corrupta, ¿usted cree que ese diezmo, esa ofrenda le va a agradar a Dios? Pastor, no diga nada. Mi marido no quiere saber nada que yo diezme, pero sin que él se entere, yo le robo y traigo y pongo.
mentira, hipocresía. ¿Hay mucha levadura en esas cosas? Ninguna ofrenda que ofrecieres a Dios debe ser con levadura. Por más que la endulces. Pero yo quiero cumplir. Le robo a mi marido, pero yo quiero cumplir con Dios. ¡Wow! Realmente, ¿qué estamos enseñando en las barcas? ¿Qué estamos enseñando en la iglesia? Si viene gente y me dice esas cosas. Jesús en Getsemaní, escuche esto y aquí termino. Jesús en Getsemaní se quitó toda levadura porque en la cruz tenía que ser una ofrenda perfecta. Porque si él iba a la cruz con levadura propia, podía arruinar, ¿qué cosa? El pan y el vino. ¡Wow! ¿Y qué pasó en Getsemaní? Se puso a pelear con Dios. Señor, yo sé que vos quieres que muera en la cruz, pero ¿sabes qué? Yo puedo cumplir tus planes, pero sin pasar por la cruz. La puedo hacer a mi manera, a mi manera. Y ¿sabes? Después de luchar y que le caigan gotas de sangre de la cabeza, ¿sabes qué dijo el Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Renunció a su orgullo, se quitó toda levadura, porque si él iba con un poco de orgullo, de levadura o de hacer las cosas a su manera, él podía arruinar, ¿qué cosa? El pan. Mire, si usted quiere llevar bendición a su hogar, a su matrimonio, a sus seres queridos o a quien sea, quítese toda levadura. Quítete todos esos pensamientos de odio, de rencores, de venganza. Quite toda levadura de maldad y de malicia. Ahora entiende por qué nuestro Señor Jesucristo nos decía, quítense en esa levadura de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los Herodes, porque está llena de maldad y de malicia. Un hijo de Dios no puede tener esa levadura, debe tener un nuevo tipo de levadura. Otro día te lo predico porque si no se va a hacer muy largo, que es la levadura del reino. La levadura del reino, que todos los dones, todo el carácter de Jesús, todo el amor, toda la fe, toda la bondad, toda la mansedumbre, toda la paciencia de Dios, tiene que empezar a llenar todo tu ser. No puedes ser bueno aquí en la iglesia y malo en tu casa. Nosotros no podemos ser hipócritas. Yo no puedo ser pastor aquí en la iglesia, pero cuando salgo de aquí me saco el saco de pastor y hago lo que quiero. Total, soy Antonio. Pero cuando vuelvo a la iglesia me vuelvo a poner el saco de pastor. Hay mucha gente que hace así. Líderes que se ponen el traje de líderes cuando están en la iglesia, pero se van de la iglesia en sus negocios, en su familia, en sus cosas, llenos de levadura. Por eso el Señor dice, quítense, quítense. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana para quitar toda levadura que esté en nuestras casas familiares, toda levadura que esté en la casa de Dios y que la hayamos traído nosotros, toda levadura que esté en nuestros corazones, en nuestro ser interior? Yo sé que hasta ahora por ahí no la has quitado porque creías que podías convivir lo viejo con lo nuevo. Pero Dios te dice, desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, hecho a la medida de Jesús, en su justicia y santidad. Pídele a Dios que te ayude a quitar toda levadura que haya en tu vida, en tu casa, porque muchas veces hemos permitido que ciertas cosas leuden en la vida de nuestros hijos, en nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, quita toda levadura de hipocresía de nuestras casas,
Quita toda levadura de malicia, de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que quites toda levadura de odio, de egoísmo, de celos. Quita esa levadura de los saduceos que quieren manipular, controlar todo. Quita esa levadura de Herodes llena de codicia, de muerte. Esa levadura dada a placeres pervertidos. Quita esa levadura de falsedad, de doble ánimo. Quita toda levadura de maldad y de malicia, para que en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestra iglesia pueda derramarse un vino nuevo. Un vino nuevo. Y el fuego del Espíritu se encienda en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.